Hola, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Tesiando. Como saben, todas las ocasiones traemos temas interesantes, relevantes en la elaboración de la tesis, algo que en muchas ocasiones no tratamos, ¿no? En este tipo de sistemas y en la cuestión académica en la que nos desenvolvemos a diario, pues hay pequeños elementos, pequeñas vértices que se deben de estar atendiendo y hoy no va a ser la excepción, un tema que pues poco se atiende, poco se trata y cuestiones que a lo mejor no sabemos por dónde llevarlos. Vamos a hablar sobre el estrés en la elaboración de tesis, todo este elemento que vamos desarrollando junto con algo que queremos hacer, es una preparación académica y demás, pero que nos viene desarrollando con figuras importantes en cuanto a la generación de este mismo estrés. Para ello, pues traje expertos dentro de este ambiente, digamos que en el ámbito de la salud de la persona, en la estructura de lo que podríamos realizar o desarrollar, porque es importante conocer desde la boca de esos expertos cómo es que podemos atender esta figura del famoso estrés, que es algo silencioso, pero que sin duda necesitamos atender. Por este lado tengo a la doctora Saily, muchas gracias por tu asistencia, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y por este otro lado, el doctor Doval, que también nos acompaña, muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted, muy agradecido por la invitación. Como saben, pues ellos forman parte de la estructura académica de esta universidad y pues son interesantes bagajes de conocimiento sobre el área pues de la salud, desde aspectos tanto de la salud física como de la salud mental, que son indispensables. Y reitero, creo que es un fantasma que no se toca a profundidad. Muchas ocasiones pues lo tenemos pues superficialmente y lo dejamos ahí pasar y por ello nos pareció interesante desde todo el equipo que desarrolla Tesiando este podcast, pues traer ese tema para que pues obviamente ustedes tengan un poquito más de amplitud sobre lo que pudiera ser. Y como saben, siempre traemos una guía temática de preguntas para que vayamos desarrollando este tema, que es la importancia de cómo conocerlo. De esta misma manera, pues déjenme entrar a ya hacer los cuestionamientos para conocer las cuestiones temáticas de este entramado que es el estrés. Primero, pues vamos a desarrollar el concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por estrés académico en la elaboración? Y permítame iniciar con las damas. ¿Qué pasa con esta figura? ¿Cómo lo podríamos entender? Sí, doctor. De una forma simple, pudiéramos decir que el estrés académico es la respuesta psicológica y fisiológica que pueden percibir los estudiantes en el desarrollo de una tesis, de una investigación o de actividades académicas de manera natural y que ellos asumen como que están superando pues las herramientas que tienen para lidiar con esos procesos. Okay, bajo un concepto podríamos entender que entonces tenemos estos elementos para entender pues que a lo mejor es algo hasta cierto punto normal, pero necesitamos herramientas para comprender. Sí, hay una tendencia a que se puedan dar manifestaciones de estrés en el desarrollo de investigaciones científicas por la carga cognitiva e incluso de gestión del tiempo que conlleva también este proceso de investigación, porque definitivamente, pues para muchas personas es algo nuevo y además Claro. tiene requisitos bastante particulares que no son los que en la cotidianidad solemos desarrollar y eso genera también un conjunto de expectativas sobre la misma persona de necesito llegar ahí, es una manera también de demostrar lo que yo sé o lo que soy capaz de hacer y esas mismas expectativas pues también generan pues sensación de que necesito ser perfecto en lo que voy a mostrar, necesito hacerlo con la mejor calidad posible, sin a veces reconocer un poco que es un camino sistemático, progresivo y de conocimiento, de aprendizaje que pues en la primera semana no se logra, sino que Claro. es todo un periodo de tiempo en el desarrollo del mismo. Perfecto. Doctor, desde su experiencia, ¿cómo podríamos definirlo para Sí, entenderlo? es muy importante este tema. Desde el punto de vista de la actividad física, es un equilibrio que debe existir entre la parte emocional y la parte de actividad física. Por supuesto, el estrés de nuestro punto de vista tiene que ver con las respuestas físicas, mentales, emocionales que tiene el individuo en las demandas de la tesis. Eso se da por diferentes causas, los plazos, las exigencias, perfeccionismo que demanda este tema. Hay algo muy importante que tocaba la doctora Sailí y que yo quiero retomar. Ese problema de las pequeñas cosas que van surgiendo que dan lugar al estrés y que a veces no las percibimos. El insomnio, los dolores musculares, fatigas mentales. Hay muchas cosas que van empezando poco a poco a surgir y si no las tenemos en cuenta, si no las conocemos, pues un poco
no podemos paliar esta situación del estrés. Hay algo muy importante desde nuestro punto de vista de la experiencia y es lo siguiente. Hay quien dice, hay que eliminar el estrés. El estrés académico no se elimina. El estrés académico se palea, se acomoda, se prepara al individuo para enfrentar las exigencias que vienen, pero sí cuesta trabajo hacerlo, pero nunca llega a eliminarse. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que está latente y en la medida que va surgiendo, va escribiendo, va encontrando nuevas tendencias, va encontrando nuevas exigencias y eso hace que vuelva de nuevo a chocar con la realidad y las características del estrés. Por eso les digo, no se elimina, simplemente se palea en función de lo que está haciendo para prepararse para la nueva tendencia que se va a encontrar. Eso es importante porque creo que vivimos en una etapa en la que todo queremos acabar demasiado pronto y la desesperación en la que se mueven hoy en día tanto alumnos como cualquier otro tipo de acción en la que pues nos estamos confrontando, redes sociales y todo este tema digital nos ha vuelto más desesperados quizás en el entorno de lo que queremos. Es importante desarrollar esta perspectiva de que si entonces el estrés no se elimina, creo yo que la palabra adecuada es se gestiona, pero para gestionarlo necesitamos identificar factores. ¿Qué factores consideran que son los que podemos encontrar en el momento de la elaboración de tesis para que el tesista diga, mira, pero hay que ver, que a lo mejor sí me estoy sobrepasando? ¿Cuáles consideran? Mira, entre algunos de los elementos que pudieran contribuir a la manifestación del estrés en los estudiantes, mucho tiene que ver, y nos hemos percatado en la práctica que realizamos, con la mala gestión del tiempo que tienen, la falta de organización temporal de la vida para el desarrollo de la investigación y para coordinar estas exigencias con las de la vida cotidiana, como atender a la familia, el trabajo, porque muchas de las personas, por ejemplo, a nivel de maestría y doctorado, son personas que estudian y trabajan, pero además de eso atienden una familia o pueden tener otro emprendimiento y son personas que las demandas de su vida cotidiana son bastante excesivas. Además, por ejemplo, cuando los estudiantes no logran establecer buenas relaciones con sus asesores de tesis, esto puede ser un factor también complicado porque la relación que debe primar debe ser una relación cordial. No digamos que de amigos íntimos, pero sí una relación empática, de entendimiento, de una comunicación fluida, de que entendamos los códigos de cada uno y eso es bastante importante. En la pregunta anterior te comentaba el tema del rigor metodológico. Es una demanda diferente la que vamos a tener en el desarrollo de una tesis, por lo que pues el sujeto puede percibir en determinadas ocasiones que son cosas bastante nuevas, bastante diferentes y que necesita estar a la altura de eso que le están exigiendo. Tiene que ver también con este proceso de me están evaluando y ante ese proceso evaluativo yo necesito demostrar también lo que yo sé, lo que soy capaz de dar, pero es un proceso de aprendizaje, como ya te comentaba, y tiene que ir de la mano con también el saberse en ese proceso de autodesarrollo y autoaprendizaje e incluso autocrítica del propio sujeto. Saber cuándo pedir ayuda, cuándo decir al otro, bueno, mira, ahora estoy requiriendo sesiones para que me orientes mejor porque no estoy entendiendo bien. Y esa puede ser alguna de los mecanismos que pudieran contribuir a disminuir un poco esas sensaciones de estrés y algunos de los mecanismos también que influyen en la presencia de estrés durante el desarrollo de la investigación científica. Y eso es importante, es válido también autoobservarnos, que nos exigen como valor metodológico, el primer elemento o eslabón de la investigación es la observación, pero no nos observamos a nosotros mismos. Creo que es bastante puntual, hay que resaltar esto, que no identificamos estas causas porque no estamos destinados a observarnos. Y ahí es un buen tip, una buena condición que debemos de hacer cuando estamos elaborando tesis. Porque en muchas ocasiones dejamos a un lado nuestra persona por querer terminar esta estructura. Eso no quiere decir que lo dejemos y, bueno, justifiquemos todo con alejarnos. Pero si no observamos que hay una decadencia en un factor importante que tengamos pues ya presente y que se esté reiterando, pues ahí podríamos tener un factor pues, de preocupación, ¿no? Entonces, factores que pueda usted observar, doctor, sobre esta estructura. Sí, yo me sumo, además de todos estos factores que plantea la doctora Sailí, muy importante es tener en cuenta el cumplimiento de los plazos. Hay veces que el doctorando empieza a dejar, ahora no, mañana,
ahora no, mañana. Y ese mañana implica que hay un cúmulo de actividades que no vas realizando. Y entonces pasa algo muy cotidiano. Todos dicen, ahora voy a recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido no se recupera. Lo que se hace es trabajar intensamente en esta actividad, pero el perdido ya lo perdiste. Por tanto, es importante organizarse y uno de los factores principalmente es el cumplimiento de los plazos. Otra de las aristas de la metodología es que hay veces que no estudiamos para investigar. No es lo mismo estudiar conocimientos, buscar diferentes autores que me sirvan como para investigar. Estudiar para investigar tiene una connotación diferente. Tengo que tener herramientas para interpretar, para hojear, para saber identificar. Por ejemplo, tomo un libro y tengo que tener en cuenta que no me tengo que leer el libro completo. Simplemente tengo que buscar el capítulo que tiene que ver con lo que estoy estudiando, con lo que estoy investigando. Entonces, muchas veces se cometen errores por no estar preparado para estudiar, para investigar. Eso es otro factor importante. La autoexigencia del doctorando, el tesista, muy importante. Hay veces nos sobrepasamos en autoexigirnos tanto que no podemos llegar y tenemos que saber, y en eso juega un papel importante el tutor, cuáles son nuestras potencialidades y nuestras falencias. Por tanto, tenemos que tener en cuenta cómo voy a interactuar con lo que quiero investigar. Y desde el punto de vista de la actividad física, es algo que decía la doctora Ceilí, todos trabajan, la mayoría trabaja, por no decir todo, y siempre hacen sus tesis en horarios nocturnos o en horarios después del horario laboral. ¿Y qué hace esto? Pues cae en el sedentarismo. ¿Por qué? Porque está trabajando, termina, come, terminado de comer o de cenar, como dicen acá, y nos sentamos a escribir. No hay actividad física, no hay concentración, una postura por horas, sueño que perdemos, inquietudes que no tenemos en ese momento para poder solucionarla. Y esto hace que este sedentarismo prolongado pues empiece a limitar la parte física de concentración de la atención, en el caso del tesista. Algo que yo le recomiendo, hablando del argot deportivo, la tesis no es una carrera de velocidad. La tesis es un maratón. Es un trabajo continuo, permanente, que va etapa tras etapas y que tenemos que prepararnos para eso. Y tenemos que guardar fuerzas para poder seguir adelante. Si adelantamos el proceso, pues eso implica que nos desfasamos, nos alteramos y ahí viene el estrés emocional. ¿Por qué? Porque estoy trabajando a ritmo acelerado. Y lo importante es ubicarnos un corredor de maratón, 5 kilómetros, 10 kilómetros, es al paso porque tengo que preparar condiciones para poder avanzar poco a poco, como debe ser, con un aumento gradual y progresivo de lo que estoy haciendo. Hablando en algo. Claro, sí, coloquial. Sí. Claro, es importante esto porque creo que muchas veces, lejos de pasar al esfuerzo, que cambiamos el concepto del esfuerzo en la elaboración de tesis por sufrimiento y lo trasladamos a esta exigencia continua y eso es lo que provoca en algún momento esta desesperación, creando pues este estrés prolongado. Condiciones que, pues, esto desde ámbitos, ¿no? Tanto de la psicología como de la pedagogía, que también usted está metido en este ámbito, pues nos invitan a reflexionar sobre esos factores, qué consecuencias pudiéramos tener de esta posición del estrés prolongado en el desempeño académico y la salud del estudiante, qué riesgos podríamos estar observando. Mira, sumamente importante el tema, porque desde la psicología... Caerían en locura. No vamos a decir que locura, aunque muchos sí pueden caer en lo que llamamos el síndrome del burnout o el síndrome del quemado.
Y pues no lo llamaríamos popularmente locura, pero sí es un síndrome que es producto de un estrés crónico sostenido durante largos periodos de tiempo. Sabemos que el desarrollo de una investigación puede durar años. Claro. Entonces, este estrés sostenido pudiera desencadenar en un síndrome del quemado, y ese síndrome del quemado a su vez genera un conjunto de problemáticas físicas y emocionales sumamente graves que pueden incluso llevar a hospitalizaciones al individuo porque debilita el sistema inmunológico del sujeto. Pero desde la perspectiva psicológica pudiera aparecer la ansiedad, pudiera aparecer la depresión ante sentimientos de ineficacia, frustración, el sentimiento de que no soy capaz de entenderte, hay algo mal en mí, sin darse cuenta que es algo natural. Claro. Realmente el proceso de investigación es un proceso de aprendizaje continuo, de crecimiento profesional, y vas a estar descubriendo cosas todo el camino. Y por eso necesitas un asesor, porque diría Vygotsky, tu zona de desarrollo próximo, esa persona con habilidades, con capacidades superiores a las que tú en este momento tienes logradas, que te va a posibilitar, te va a dar a llegar a esa meta que tú quieres alcanzar. Además, pudiera ocurrir también una disminución de la creatividad, pudiera haber una especie de fobia a la escritura, este sentimiento de que me paro frente o me siento frente a una computadora y miro y digo, y ahora que escribo no me viene nada, las personas no me viene nada a la mente, no sé qué hacer. La necesidad de esas pausas en el camino también son muy importantes. Entonces, pudieran ser algunas de las manifestaciones desde la psicología más relevantes que pudieran aparecer. La capacidad de crítica también se ve limitada. Ante este bloqueo mental, ante este momento de frustración, de que digo, creo que no puedo más, pues estas pausas son necesarias. ¿Por qué? Porque aparece ese bloqueo, esa falta de crítica, y empiezo en piloto automático a escribir cualquier cosa, sin una crítica científica, sin un rigor metodológico, sin una claridad de a dónde quiero llegar. Claro, esta postura que reitero, en encontrarnos sobre estos elementos que nos ayudan también a identificar sobre qué estamos, porque esa es la preocupación. Desde el área de la pedagogía, ¿qué podríamos mencionar en esto? Es muy importante desde el punto de vista de pedagogía, unido por supuesto a la parte psicológica, es la concentración, el aumento de la ansiedad que nos trae en ese contexto. Y esto, pues por supuesto, trae consigo que disminuya la energía, disminuya la motivación del doctorando que está elaborando la tesis. Es por eso que es importante conocer. Esto afecta también la parte de la salud cardiovascular, la parte motora. ¿Por qué? Porque estamos totalmente concentrados y llega un momento en que, como dice la doctora Said, estamos mirando, no observando. Estamos frente a algo que podemos sacarle provecho, pero como no tenemos el entorno de cómo observar, simplemente miramos. Y en el mirar la contemplación es diferente. Entonces es muy importante tener ese aspecto. Y sobre todo, en esta acción que estamos realizando, como decíamos en la pregunta anterior, mucho sedentarismo implica que no hay acción del organismo. Entonces, hay una frase muy común en nosotros que es mente sana en cuerpo sano. Y yo no tengo la mente y el cuerpo sano, no puedo equilibrar los procesos de aprendizaje y de proyección de mi investigación. Por tanto, es muy importante vincular, trabajar en función de establecer ese mecanismo de salud, de ejercitación que vamos a hablar más adelante. Un cuerpo activo, por supuesto, tiene una mente productiva. Si no tengo un cuerpo activo, pues la mente se nos va reduciendo porque no hay oxigenación. Claro, y es lo que brinda un poco, bueno, es lo que hace el ejercicio. Uh-huh. Esto lo podríamos equilibrar de forma coloquial atrayendo su método de explicación. Pues las ollas de presión tienen una válvula de salida de presión y Así eso es es. lo que hacen estos elementos, lograr expandir estas condiciones. Pero creo que hay un factor importante donde los dos me están comentando, se reúnen, estamos frente a condiciones iniciales, cuando menos, de ansiedad. Uh-huh. No es como una figura común o reiterada que inmediatamente viene la ansiedad.
Yo considero, ya ustedes me dirán, la parte de la ansiedad es por una falta de organización, o sea, la Ujú, desorganización. Porque si no gestionamos los tiempos, no gestionamos el trabajo que debemos entregar, pues empieza a generarse esta desesperación en la que, híjole, ya me ganaron los tiempos, ya no lo voy a recuperar ahorita, no voy a dormir 3 días, Ajá. porque tampoco es lo prudente. ¿Por qué razón? Porque un tesista requiere de una visión clara del espectro de lo que está narrando en la tesis, porque es mucho de interpretación. ujú, Necesitamos encontrar nuevo conocimiento y el reflejo de ese nuevo conocimiento es en una mente sana. ujú, Y si no tenemos esa mente sana, pues difícilmente vamos a llegar a ese factor. Consideran importante la parte de organización y esto se los cuento porque en muchas ocasiones mis alumnos, mis tesistas me dicen, empiezan con el tema de que son 200 páginas, pues vamos a homologar una tesis de 200 páginas, es muchísimo, ¿cuándo voy a escribir 200 páginas? Si segmentamos los capítulos, ya empiezan a ver 50 páginas por capítulo. Y dicen, bueno, espérate, sí puedo escribir 50 páginas de un tema. ujú, Entonces ya empieza a bajar un poco el esquema de preocupación o ansiedad. ujú, Pues muchas veces es esta falta de organización. ujú. Sí, ¿sabes qué pasa? Tiene que ver con la organización realista de la investigación. Y, por ejemplo, yo manejo mucho con mis estudiantes una especie de microcalendarizaciones. Y tiene que ver con estos pequeños pasos que vamos dando y que te vas a ir dando cuenta que vas cumpliendo y vas avanzando en la tesis de a poco. El estudiante que dice, en esta semana voy a terminar el capítulo 2, las personas que tenemos experiencia en la dirección y la realización de tesis sabemos que eso es imposible, porque un capítulo se completa en meses, incluso a veces hasta años te toma completar tu marco teórico en la lectura, en la profundización, en el análisis crítico. Entonces, estas pequeñas metas son importantes. Por ejemplo, ¿cuántas páginas tiene tu introducción? No tiene 3 páginas. ¿Qué información requiere esa introducción? No requiere una explicitación de lo que está pasando a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, cuál es la necesidad de la investigación, dónde está la problemática. Ok, ¿qué tú necesitas leer para poder completar esas 5 o 3 páginas de introducción? No leer por lo menos 5 o 6 documentos internacionales que hablen sobre la temática que estoy, documentos nacionales y locales. Ok, lo primero que hay que hacer para completar la introducción es comenzar a leer eso. Entonces, esta semana no vas a empezar a escribir la introducción, vas a empezar a leer lo que va a contener tu introducción. La semana siguiente, tal vez, o dentro de 15 días, tú cuentas con herramientas para empezar a escribir de a poco, sabiendo que eso puede sufrir un perfeccionamiento a lo largo del camino, porque vas también volviendo un especialista en el tema de investigación y vas enriqueciendo tu bagaje, tu conocimiento, tu capacidad de criticar lo que has ido leyendo. Y así vamos haciendo y me parece que va siendo una estrategia bastante efectiva. Igual no vas a completar tu marco teórico completo, puedes empezar un epígrafe, pero primero, antes de escribir el epígrafe, hay que leer sobre el epígrafe. ¿Cuánto necesito leer? Entonces, estas cosas extras que la gente cree que es, me llego y empiezo a escribir mi tesis. No, no, la tesis es un proceso, es un sistema de acciones que hay que ir completando en el camino. Y junto a eso, pues estas metas realistas juegan un papel crucial en ese camino. Saber qué es lo que necesito para llegar a donde necesito, cómo voy a gestionar y organizar mi tiempo para cumplir con las metas que requiere pues cada actividad que voy haciendo. Diría Carlos, experto en gestión del tiempo, el control de condiciones. Tengo claras todas las condiciones que necesito para desarrollar esta acción que voy a, y además cómo voy controlando esas condiciones. Las tengo, las cumplí, ahora, ¿cómo evalúo que ya cumplí con eso? ¿Llegué bien? ¿En qué tiempo lo hice? Y así voy analizando pues todo el proceso y voy siendo más objetivo y asertivo en cada una de las decisiones que voy tomando en el proceso de investigación. Y esos factores se inician también con pequeñas acciones en cuanto a tener bien delimitado el tema y también comprender mis alcances, esas delimitaciones propias. Que por ahí va la propuesta en el sentido de que pues no me voy a meter en algo que no conozco, aunque yo esté descubriendo temas nuevos o quiera generar conocimiento nuevo, porque para eso es un doctorado, pues tampoco me voy a meter en líneas que a lo mejor pues no domino, ¿no? Si estás dentro del ámbito, como es mi estructura de especialización del ámbito de las ciencias jurídicas,
pues no me voy a ir a meter a salud porque no estoy preparado en esa figura. Podré tocar superficialmente elementos que se van combinando desde medicina legal, por ahí podríamos saber algo, pero pues no vamos a conocer las profundidades de esos temas y eso pudiera generar también un atraso porque delimitar correctamente el tema de investigación nos ayuda también a ser eficaz en el tiempo, ¿no? ¿Cómo considera usted la organización de la tesis? Un punto clave lo que usted está tocando, doctor. Es muy importante algo. El tesista tiene que estar preparado para interpretar y poder producir conocimiento. No se trata de copiar y pegar. Y cada vez que yo leo una tesis, lo primero que le digo, ¿dónde está su toma de posición? Porque la idea no es el autor dijo tal y el otro autor dijo tal. ¿Y usted qué criterio tiene? ¿Lo critica? ¿Está a favor? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a tomar para su investigación? Eso es algo muy importante que a veces le choca mucho al doctorando. O sea, que no sabe bien, primero, interpretar y segundo, toma de posición de lo que está estudiando. Y eso es importante. Lo otro que tocaba la doctora Celie tiene que ver con control y seguimiento. Yo tengo que controlar todo lo que voy avanzando para dar seguimiento y no lo puedo dejar de lado. Simplemente es una sumatoria de todo lo que voy haciendo, que es la que me va a dar el final de mi tesis. Entonces, por ahí andamos con la situación que yo les hablaba de esta parte de que el doctorando tiene que tener un espacio. Eso es algo que está chocando también. ¿Dónde usted escribe la tesis? En una mesita, en una laptop, los laptop en la pierna con 3 muchachos alrededor, la esposa que dice tal cosa, el otro que viene el vecino. No hay un lugar de concentración y eso es muy importante para hacer ciencia. Tengo que tener un espacio donde yo pueda pensar, analizar, interpretar, proyectar sin una entropía de todo lo que me rodea. Y eso es un aspecto también que a veces nos choca. A veces usted lo ve escribiendo en el coche, en una, ¿sí? En una central de autobuses, en el mismo autobús, donde quiera. No crean condiciones. Y eso es un eslabón también muy fundamental para caer en el estrés, porque está pendiente a muchas cosas, además de lo que tiene que hacer y que es algo muy importante. Es concentrarse en lo que está escribiendo y lo que está proyectando. Claro, es fundamental, ¿no? Estas estructuras que creo que son parte importante de cómo hacerlo. Estamos criticando en todo este elemento, pues las cuestiones negativas que se desarrollan al momento en el que abordamos ya la condición de tesis, pero pues debe haber cuestiones positivas. Hacia dónde podríamos dirigir estrategias para pues ayudarles, sobre todo ustedes que nos observan, porque pues existen estrategias para combatir todas estas estructuras y que en algún momento podamos lograr pues salir de ese gran bache en el que nos encontramos, de estas condiciones en a lo mejor no nos dan más soluciones o que ya nos sentimos asfixiados de la elaboración de la tesis o que tenemos un director incluso que no nos auxilia, porque eso también es importante, lo tocaré al final. Sí. Pero esta parte de estrategias, ¿qué estrategias o técnicas puede aplicar el tesista para mantener esta figura equilibrada? Porque ya hablemos de equilibrio, ya nos dice el doctor Doval que no va a desaparecer el estrés, ni le muevan, pero podemos equilibrarlo o gestionarlo. ¿Qué estrategias podríamos emplear? Mira, Roberto, te voy a hablar desde 3 personas claves en el desarrollo de una investigación científica. El doctorante o el investigador, la institución que ampara el desarrollo de esa investigación y el asesor que coordina, orienta y gestiona también las actividades que el doctorando va realizando. Desde el investigador, tú tocabas algo que me parece sumamente interesante y es el tema de hacer una investigación que a ti te apasione. Tú no puedes hacer una investigación de algo que en ti no mueva ningún sentimiento, que tú digas, qué interesante me parece esto, o tuve una vivencia con esta situación, o trabajo en este contexto y lo domino y de él podré hablar. A mí me parece sumamente clave es ese detalle en el investigador. Escoge un tema sobre tu área del conocimiento que te apasione, porque tú vas a tener que leer libros, artículos, vas a tener que dedicarle largas horas de tu vida a ese tema. Pues, y si no te gusta, pues va a ser un sufrimiento.
Entonces, el primer elemento estratégico es escoger un tema de investigación que te apasione, que todo te parezca interesante de él, que investigarlo, dedicarle tiempo de tu vida a eso, diga, con esto estoy creciendo yo y voy a ayudar a que otras cosas mejoren. Eso para mí es lo primero desde la figura del investigador. Ahora, desde la figura de la institución que también ampara pues el desarrollo de esta investigación, me parece muy importante cosas como esta que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, diseñar talleres, diseñar sesiones de trabajo que hablen sobre el tema del estrés. Ahora estuvimos haciendo en un foro en el campus virtual, expusimos un tema para debatir, un foro no evaluativo solamente para que los estudiantes contaran sus experiencias sobre estrés académico. Fue impresionante lo que ocurrió allí. Fueron más de 500 participaciones. Los propios estudiantes se daban aliento, se daban apoyo, comentaban sobre sus estrategias para gestionar el estrés académico, sobre situaciones personales que eran, pues digamos, obstáculos en su camino y cómo ellos habían logrado avanzar. Fue un espacio de catarsis, pero fue un espacio también de compasión y de entendimiento mutuo entre los propios estudiantes. Y realmente fue una experiencia súper bonita que estuve coordinando también ese espacio de foro. Pasaron cosas muy interesantes y los estudiantes nos decían, necesitamos más espacios como estos que nos permitan exponer lo que estamos sintiendo. Además, creo que el diseño de talleres con temas como, por ejemplo, gestión del tiempo, estrés, redacción científica, pueden ser temáticas muy asertivas para también que ellos sientan apoyo desde lo que van a estar requiriendo en el proceso de redacción de la investigación y desde los asesores o directores de tesis. Pues que son figuras tan relevantes en ese camino. Me parece que la ética y el respeto mutuo debe ser un elemento muy importante. Respetar las ideas del doctorante sin imponer las nuestras, pero también de la forma más amable posible decirle cuáles suponemos nosotros que puedan ser los mejores caminos en esa investigación. Y desde ese punto también sugiero mucho a los doctorantes o a los investigadores de manera general que sean flexibles ante esas sugerencias de los directores de tesis. Nos topamos a veces con estudiantes un poco rígidos, inflexibles, que creen que su tema o su idea de investigación es la ideal, y los que estamos detrás, que tenemos determinada experticia, años ya compartiendo el desarrollo de investigaciones, sabemos que no es el camino metodológicamente ideal a seguir porque no cuentas con las condiciones, porque no cuentas con las instituciones que te amparan, porque no cuentas con determinados recursos que son indispensables. El que ese director también respete los tiempos de revisión. Si está marcado institucionalmente que usted posee un mes o mes y medio para esa revisión, pues no hay que pasarse 2 o 3 meses revisando ese apartado. Vamos a ser respetuosos también con el estudiante. Hay veces que en determinados contextos pasan cosas como esta que no deberían ocurrir. Y el hecho de la retroalimentación al estudiante. No es señalar una cuestión vacía que a veces el estudiante lee el comentario y no entiende qué es lo que le estás queriendo decir. Se trata de darle una explicación, un contexto. Muchas veces las sesiones presenciales o en línea, mirándonos a la cara, viendo los gestos que tenemos cuando decimos las cosas, pueden ser mucho más fructíferas que mandar el documento frío y que, por supuesto, también puede contribuir a malas interpretaciones. E incluso hay veces que uno lo lee hasta con un tono que no es con la intención que tú lo quisiste escribir. Entonces creo que esas pudieran ser algunas de las sugerencias que yo pudiera darle a los investigadores o a los futuros investigadores que nos estén escuchando y que les parezca interesante este tema. Venimos de un capítulo anterior que es pensamiento crítico, que seguramente ustedes ya habrán visto, y señalábamos eso, pero en la cuestión de que no tomárselo personal, porque creo que la elaboración es una cuestión científica, no es aquí de, le caigo mal o seguramente el director no quiere que yo egrese, no va por ahí. La condición es que todos nos esmeramos en un sentido de calidad. Lo que buscamos desde la universidad es que pues, los trabajos tengan una calidad científica porque es la exigencia que tiene esta institución. Hacer ciencia desde estos espectros y bueno, también este tipo de canales o este tipo de programas y podcasts
contribuyen a estos elementos que quedan a lo mejor un poco sueltos en la elaboración, que no tenemos dentro de la estructura de organización del mismo programa académico. Bueno, viene a reforzar las condiciones que quedan ahí pues, un poquito aisladas. La idea es de que podamos contribuir en esto desde este podcast Deseando. ¿Qué condiciones o qué estrategias propone usted, doctor? Hay algo muy importante, es el problema de la constancia en el trabajo y sobre todo el trabajo de equipo entre el director de tesis y el estudiante. Tiene que haber un binomio perfecto. Y no hay binomio si yo quiero imponer algo o el alumno no quiere entender lo que le está diciendo, pues y ahí empiezan los conflictos y ahí empiezan el estrés. Otra de las condiciones importantes es el problema de las pausas activas que debe hacer. Muchas veces el estudiante está estudiando, se sintió cansado y se va a la cama. Ese no resuelve el problema. Pasó de una actividad de concentración pasiva a otra actividad pasiva. ¿Qué sugiero? Salir a caminar, andar un poco, caminar por la casa, por el patio, por el barrio. Conversar con un familiar, un colega. Conversar con el niño, con un familiar, cualquiera. Esas pausas activas vuelven a revolucionar mi pensamiento porque salgo de esa concentración que tengo entre la computadora y yo. Entonces, eso es algo muy importante. Tiene que haber un descanso activo. Cuando digo activo, digo este tipo de actividades. Organizar pequeñas metas, como decía la doctora, metas que yo pueda ir cumpliendo. Eso es una estrategia muy importante para llevar. Y cuidar la rutina del sueño. Muy importante. A veces nos acostamos a las 3 de la mañana o no, me levanto y me pongo a estudiar a las 3. No es horario para eso. No descansé. Estuve descansado por el trabajo y no tengo el suficiente descanso. Hay un tiempo que hay que dedicarle al sueño, a la rutina del sueño. Y ahí entonces, esta actividad física, aunque no lo parezca y hay quien no le gusta hacer actividad física, hay una frase que yo siempre le digo a mis estudiantes. Digo, una gota de sudor es un día de vida. Si usted no camina, si usted no suda, si usted no se ejercita, usted se está enquilosando, usted se está volviendo más sedentario todavía. Entonces, lo que hay que buscar es mover el cuerpo. ¿Para qué? Para oxigenar el cerebro y poder interactuar mucho mejor con lo que nos estamos enfrentando y así un poco paliamos lo que es el estrés o atemperamos o gestionamos el estrés, como dice usted. Tenemos que convertir la actividad física en medicina. Si yo no me concentro en hacer otras actividades y después volverme a concentrar, ¿qué hago? Tomo medicamentos, una píldora para no dormir o tomo 2 tazas de café para no dormirme. Ahí estoy agrediendo al organismo. Estoy despierto, pero no estoy viendo bien. ¿Por qué? Porque estoy casi que dopado por las cosas que me estoy tomando. Sobreexigiendo al organismo. Ajá, entonces el organismo está sobreentrenado en esa situación de concentración y eso hace daño también. Y el organismo ahí incluso puede asimilarlo ya de forma natural. Bueno, ahora necesito 2 tazas, bueno, hay que duplicar la dosis. Sí. No, hoy no duermo porque tengo que terminar este capítulo. Hay muchas personas incluso que caen en adicciones en los procesos de desarrollo de investigaciones y realmente es bastante lamentable tabaquismo, alcoholismo o cualquier otro tipo de adicciones. Y también hay historias de personas que producto a la mala gestión del estrés pues han tenido tristemente accidentes cerebrovasculares porque ese estrés crónico llega a un nivel tan alto, se convierte en síndrome de Burnout y el organismo no cumple con todas estas cuestiones que el profesor nos comentaba, que pues definitivamente el sistema colapsa. Y es importante también reconocer las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos está dando de que ahora necesitamos descansar, ahora necesitamos oxigenarnos, ahora necesitamos liberarnos para seguir. Y hay que hacerle caso a esas señales.
Claro, no, ustedes sean adictos, pero a este podcast, testeando, porque es lo que necesitamos, ¿no? No. Ido muy bien con estas respuestas que ustedes nos van realizando con las vistas. Este podcast, la verdad es que ha crecido bastante y obviamente con muchos expertos, como no. Yéndome al final, pues ya por una pregunta para, creo que muchos esperaban, ¿cómo pueden entonces las instituciones y los asesores contribuir con esta presión y este equilibrio saludable? Porque creo que hay una, pues quizás una guerra disfrazada, ¿no? Entre que el asesor y el alumno, y por ahí traemos un eje tensor sobre las estructuras de lo que deben de hacer, pero entendamos que el asesor está para contribuir en el sano desarrollo de la tesis y, por supuesto, sin perder de vista la eficacia de los tesistas, en el sentido de que pues hagan bien el trabajo, no con una exigencia, sino que pues tengamos trabajos de calidad. Esa es la preocupación. ¿Cómo puede contribuir la institución y los asesores? Eh, Mira, desde la institución, pues creo que un acompañamiento asertivo, se pueden diseñar incluso pues espacios o encontrar personas que también pudieran orientar al estudiante sobre diferentes estrategias para lidiar con estos síntomas de estrés. Eso pudiera pasar. Pudieran diseñarse talleres de orientación psicológica para el manejo del estrés durante el desarrollo de la investigación. Pudieran desarrollarse talleres para la redacción, talleres para la gestión del tiempo, se pudieran desarrollar incluso mesas de debate en las que se pudieran incluir hasta los propios estudiantes para que hablaran desde sus vivencias y qué cosas a ellos les parecen que pudieran ser interesantes, qué cosas pudieran hacerse de una manera diferente. Y desde los asesores, pues creo que el también contribuir a fortalecer esa relación de empatía y entender también las condiciones objetivas que pudiera tener el investigador, que no todos tienen las mismas condiciones. Hay investigadores que tienen 30 años, son solteros y no tienen hijos. Hay investigadores pues que tienen condiciones de vida mucho más complicadas y la empatía y la humanidad pues también tiene que primar en ese camino y explicarle que esas expectativas pues de desarrollo de la investigación tienen que ser mucho más ajustadas a esas condiciones de vida que son más complejas en tu caso. Sugerirle también diferentes maneras de aprender a investigar, como decía el profe. No es solo sobre el tema, sino también cómo se investiga el tema. Cómo se hacen búsquedas en Internet en las mejores bases de datos, cómo se hacen las críticas realmente a esos artículos científicos y se asume un posicionamiento, cómo puedo ayudar a gestionar mi tiempo de una manera más asertiva y en ese proceso de comunicación que también exista un debate crítico en torno a lo que se hace. Intentar construir el conocimiento juntos, intentar debatir, cuestionarnos ambos, escuchar la posición del estudiante y pedirle, bueno, ¿de dónde tú sacas esta idea? ¿Qué experiencias has tenido para esta formulación científica? Bueno, y si la ves desde esta perspectiva, ¿no te parece más interesante? Que haya un debate enriquecedor y que realmente contribuya al aprendizaje significativo que tanto buscamos los docentes en el desarrollo del conocimiento de nuestros estudiantes. Y el asesor también debe entender que a la par debe estudiar sobre los temas, porque muy importante. Somos especialistas en lo que desarrollamos en la tesis y hasta ahí está bien. Pero también nos toca adentrarnos en nuevas líneas de investigación por el tipo de tesista que nos llegue. Entonces es importante para ese desarrollo y más cuando tenemos un bagaje de sí una línea jurídica, pero es multifacética. En el caso pues, de psicología también multifacética, hay muchos esquemas que se pueden trabajar a través de psicología, así como pedagogía o de actividad física, que son cuestiones que no solo se quedan estáticas en una línea, ¿no? Hay muchos factores que se pueden abordar. ¿Qué consejos les daría, pero ahora a los directores que tienen que realizar? Ese tema que usted toca es muy importante. Fíjense que este proceso de dirección de una tesis es un sistema de capacitación, de superación, de aprendizaje mutuo. El director tiene que estudiar, tiene que profundizar en los aspectos, porque nosotros asignamos los directores en función de su línea de investigación, pero la línea de investigación a veces es muy amplia y tiene muchas cosas. Y si yo no me preparo, pues no puedo asesorar a mi doctorando. Y lo que está pasando entonces es que ya el profesor, el director no se convierte en una guía, sino se convierte como un choque de qué hacer, cómo hacer y tratar de meterlo en donde él está. Y no es la idea. La idea es a la inversa. La idea es que el director
se meta en el proceso de investigación del doctorando y sea facilitador. Y cuando el director se convierte en facilitador, tiene que aprender para poder aportar más. Y ahí es donde está el fenómeno de esa simbiosis que tiene que existir. Decía la doctora, en las instituciones es muy importante darle la posibilidad al tesista de estudiar, pero muy importante, clave, es el asesor. El asesor que no se puede quedar solamente en guía. Es el asesor que apoya, el asesor que da consejos, el asesor que puede disminuir el estrés cuando le da confianza, cuando le dice, vas bien, mira, esto te pasa, todavía te falta esto, ten en cuenta esto que te estoy proponiendo aquí, porque sin eso no van a interpretar. Recuerda que la tesis tú tienes que escribirla para que la lean todos, no es para leerla tú. Y a lo mejor tú entiendes lo que quiere decir, pero no lo entienden los que leen. Entonces, todas esas cosas juegan un papel muy importante el director de tesis. Por eso yo le decía, papel fundamental, facilitador del proceso, apoyo del estudiante. A veces pierden este sentido, ¿no? Pues Pierden bueno, la perspectiva. agradecerles como siempre, pero recomendaciones finales. ¿Qué le podrías ofrecer a nuestros estudiantes? Yo les diría que reflexionen en ese camino, que escojan el tema con el que más cómodos se sientan, el tema con el que sueñen, el tema que los haga sentir cómodos y felices en el camino de la investigación, que sean flexibles en el proceso, que no siempre vamos a llegar a donde soñamos en un inicio, que a medida que vamos aprendiendo del tema, también nos vamos dando cuenta de las lagunas que hay que ir cubriendo en el camino. Que nos entendamos con ese director, que tengamos una relación afable, empática y pues que confíen en ellos, que es un proceso, es un camino que lleva su tiempo, que debe ser muy asumido con mucha flexibilidad, con mucho entendimiento, con mucha calma en ocasiones, porque se requiere también calma para procesar mejor las ideas y que confíen en el éxito, que es posible cuando se trabaja, cuando se es responsable, cuando se es serio y sistemático en el camino. Perfectísimo, doctor. ¿Recomendaciones? Ahí esto me llama la atención, porque estamos hablando del estrés del estudiante y el papel que jugamos todos en función de que minimice ese estrés. Yo pienso que es importante desde el punto de vista bioética que el estudiante se cuide. ¿Cómo se cuida el estudiante? Teniendo una autonomía, preparándose conscientemente, buscar siempre beneficencia, no maleficencia, buscar que lo que él proyecta es lo que debe ser en función de un bienestar, de algo que estoy investigando y voy a dar un resultado. La investigación tiene que tener una aportación y esa aportación tiene que tener una beneficencia. Y por último, bueno, lo justo, la justicia, que es otro de los principios de la bioética, que es manejar esta acción de cómo comportarse. Pero hay algo muy importante que debe tener el estudiante, y lo hemos tocado durante todo este tiempo, es no olvidar de cuidarse, cuidar su salud. La tesis es importante, pero más importante es la salud del estudiante, aún más. Por tanto, si no me organizo, si no me muevo, si no me ejercito, si no estudio, si no doy tiempo a todo lo que tengo que hacer y jugarlo con mi vida cotidiana, pues entonces ahí va a ver que al final estamos sacrificando nuestra salud. Y entonces al final yo quiero terminar con algo que escribí por aquí, que me gustó mucho. Dice, la salud mental y física del tesista son tan valiosas como las tesis mismas. Si no se cuida, nunca van a llegar a un buen tesista. Claro, lo importante es primero ellos para que puedan concluir con el trabajo. Claro que sí.
agradecido mucho con su presencia. Muchas gracias por estar aquí en este podcast. Ustedes saben, bueno, nos va a tocar marea en el desarrollo de la tesis, pero si el barco está sólido, vamos a llegar a buen puerto, eso tenganlo seguro. Agradecerles porque siempre ustedes nos están visitando. Suscríbanse al canal, denle like, déjenos en los comentarios algunas preguntas, dudas que tengan sobre la elaboración de tesis, seguramente les vamos a responder. Si son cuestiones directas sobre los doctores o la información de los doctores, se las haremos llegar para que ellos directamente les respondan también a través del canal. Reitero, déjenos aquí sus comentarios. Agradecer como siempre esta sintonización del episodio, agradecer también a la producción porque sin ellos no podríamos llevar a cabo todo este enlace con lo que es Tesiando, este podcast que está agarrando bastante fuerza, y nos seguiremos viendo en un nuevo episodio. Muchas gracias a todos.